Tuve una aventura, mi ex nos sorprendió, actuó mal, fue a la cárcel por 5 años y pasó 4 de ellos bajo custodia protectora después de un intento de... Mis hijos se niegan a reconocerme, mi hermano me odia y he estado intentando con todas mis fuerzas hacer las paces, especialmente con mi ex desde que salió. Soy una persona egoísta. Al menos eso es lo que me digo repetidamente casi todas las noches cuando escucho el silencio en mi casa. Mis hijos no están aquí. Mi exmarido me odia con razón. Mi familia inmediata está dividida y nunca dejé de odiarme por lo que hice. Mi acto egoísta ocurrió en 2015. Recién cumplía 39 años y admito que di por sentado a mi exmarido. Mi ex siempre me decía que yo era hermosa a diario, siempre quería tener intimidad, siempre me cuidaba y me trataba como a su igual. Nunca me trató como a una reina o una princesa, yo era su compañera. Para entonces ya llevábamos 20 años casados. Novios de secundaria, únicos el uno del otro y se sentía bien. Mi familia lo amaba, mi hermano lo admiraba y mi ex lo ayudó en muchas situaciones difíciles. Mi ex era quien llamaban las personas cuando estaban en problemas y él los ayudaba. Él fue un buen hombre. A través de los años, le di 2 niños testarudos que en aquel momento tenían 18-16, y princesas gemelas, 13. Subí de peso y me sentí cohibida y él me decía que era hermosa. Nuestras discusiones siempre fueron pocos y espaciados. Hablamos de todo, pero cuando discutíamos, generalmente era sobre sexo o la falta de él por mi parte y las cosas que me niego a hacer en la cama. No era que no quisiera hacerlos, es solo que no estaba de humor y él entendió. Cuando cumplí 39 años, mi fiesta de cumpleaños reveló mi nuevo yo. Pasé todo el año en el gimnasio, haciendo yoga y pilates, mi esfuerzo me llevó de 180 a 135 y para mí fue una transformación increíble. Siempre he sido una chica gordita, así que tener un cuerpo firme y en forma fue una experiencia nueva. Mi exmarido también iba conmigo al gimnasio, pero no tanto. Sin embargo, pasó de 260 a 225 y estaba empezando a moldear su cuerpo. Mi exmarido no podía quitarme las manos de encima, pero por alguna razón yo todavía no estaba de humor. No es que no lo haya intentado. Íbamos a cenas, bailábamos y caminábamos con regularidad, él siempre ayudaba en la casa y podía ver en sus ojos cuánto me amaba y deseaba. 20 años juntos y todavía me miraba con deseo. Creo que cualquier mujer desearía eso desesperadamente, pero mentalmente, simplemente no estaba de humor. En ese momento pensé que estaba pasando por la menopausia precoz ya que solo teníamos intimidad 2, tal vez 3 veces al mes, pero él quería más y no importa cuánto lo intentara, simplemente no lo estaba. Mencionó terapia de pareja y me negué. Entonces ahora entra en juego mi egoísmo. Un nuevo gerente empezó a trabajar en mi oficina unos días después de mi cumpleaños. Era un poco más joven y guapo y, por alguna razón, se interesó en mí. Al principio lo ignoré, luego pasé de ignorarlo a una conversación casual, luego el coqueteo y le mostré mi anillo. Sin embargo, después de 2 meses de coqueteo constante, le devolví el coqueteo, lo que me llevó a contarle sobre mi vida y me encontré pensando cada vez más en él. Este fue un asunto emotivo, ahora lo sé, pero en ese momento me sentí drogado. Mi exmarido sospechaba que algo andaba mal conmigo. Tuvimos una acalorada discusión al respecto, una que honestamente creí que comenzó. Fue a besarme y yo inconscientemente puse una mirada de disgusto. No fue hacia mi ex. Estaba pensando en este hombre cuando se inclinó y sentí asco por todo el asunto. Al menos eso es lo que me digo a mí mismo. Una semana después de ese día, le dije al nuevo gerente que nos reuniéramos en un café para hablar. Tenía toda la intención de decirle a este hombre que me dejara en paz. Para decirle que no puedo hacer esto, pero antes de poder decirle algo, me besó y mi mente se quedó en blanco. Ese fue el comienzo de nuestra relación de 6 meses. Durante ese tiempo le he hecho cosas a este hombre que mi ex quería, yo estaba con más ganas, más dispuesta. Siempre estaba de humor. Creo que fue porque era algo nuevo. Mi ex y yo tuvimos relaciones sexuales durante este tiempo, pero no con tanta frecuencia. Empecé a alejarlo, a ser quisquillosa con los pequeños hábitos, incluso lo menosprecié. Me avergüenzo de cómo lo traté durante ese tiempo. Solo me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando mi hermano vino a visitarme y me dijo que mi ex le confesó lo deprimido que se sentía y que estaba pensando en presentar una separación, diciendo que sentía que ya no lo amo y él estaba empezando a desenamorarse de mí y eso me sacó de ahí. Así que inmediatamente lo cancelé, dejé mi trabajo y me dije a mí misma que iba a hacer que mi esposo se sintiera amado y querido. Iba a arreglar esto. Iba a ser una mejor esposa si pudiera. Mi amante, se presentó en mi casa con una caja de mi oficina.
cosas de mi escritorio que solicité que me enviaran. Hablamos, él quería saber qué había hecho mal y le dije que necesitaba arreglar mi matrimonio. Le dije que se fuera y él quería una última vuelta y le dije que no y él suplicó y, como una tonta, acepté. Fuimos a la habitación de invitados y nos pusimos manos a la obra. No sé cuánto tiempo estuvimos haciéndolo, pero cuando estuvo encima de mí, sentí que se sacudía violentamente hacia atrás y hubo un fuerte golpe. Me senté y mi ex me estaba mirando, mi AP estaba en el suelo y había un gran agujero en la pared. Intenté decirle algo a mi ex, pero tenía los ojos inyectados en sangre, las lágrimas fluían y sus labios temblaban. Pude ver que estaba sufriendo mucho y me sentí muy disgustada. Vi cómo mi AP se levantaba e intentaba irse. Mi ex lo miró y mi AP le dijo que si sabía lo que era bueno para él, daría un paso atrás. Entonces mi ex lo atacó. Grité y lloré, diciéndole a mi ex que se detuviera y, por desesperación, salté sobre su espalda, lo que provocó que me estrellaran contra el suelo. Todo se volvió confuso por un tiempo. Las palabras sonaron apagadas, pero cuando llamé, mi ex tenía a mi AP de su lado y estaba hablando por teléfono. Todo lo que podía hacer era mirar la cara hinchada de mi AP y la sangre y los dientes en el suelo junto a él. Hubo un fuerte golpe en la puerta y vi a mi ex poner el teléfono en el altavoz, lentamente lo colocó en el suelo, se arrodilló y se puso las manos en la parte posterior de la cabeza. La puerta se abrió y entró la policía, lo esposó y los paramédicos entraron momentos después. Pronto supe que él mismo llamó al 911. Todo se fue a la mierda en un cesto. En el hospital, mi padre no me dijo una palabra, solo me miró con vergüenza. Mi hermano me estaba gritando, parecía destrozado. Me preguntan cómo podría hacerle eso a mi ex. Mi madre me consolaba diciéndome que todo estaba bien, lo que provocó que mi padre le gritara. Su familia estaba furiosa y parecía que sus padres querían enviarme a una tumba prematura. Me acerqué a mis hijos y se niegan a hablarme, mis hijos no podían ni mirarme. Mi AP resultó gravemente herido y necesitó una cirugía reconstructiva en la cara, mi ex prácticamente le destrozó la cara. En el hospital, una mujer vino a mi habitación e inmediatamente me atacó. Mi hermano me la quitó y resultó que era la esposa de mi AP. No sabía que estaba casado. Nunca usó un anillo. Nunca dijo nada. Me hizo sentir aún más terrible. Antes del juicio, mis hijos se quedaron con sus abuelos por parte de mi marido y mis hijas se negaron a hablar conmigo. Mi ex tampoco quería verme. Intenté visitarlo en el condado y me lo negaron. Mi hermano se aseguró de que mi ex fuera al centro correccional en el que trabajaba para poder vigilarlo. Cuando le pregunté a mi hermano si podía transmitirle un mensaje, me dijo que me fuera al infierno. Durante el juicio, fue la primera vez en 3 meses que lo vi. Me miró con tanta ira que me dolió más que cualquier cosa que pudiera imaginar. Él siempre me miró con amor, incluso cuando estábamos enojados el uno con el otro, siempre me miró con amor, pero durante esa prueba fue odio y tuve que disculparme y retirarme, para poder llorar en el baño. A medida que pasaban los días me vi obligado a contar mi aventura con cada detalle para que todos lo oyeran. Cuando les dije cuánto tiempo había pasado, mi ex parecía destrozado y mi padre se levantó y salió de la sala del tribunal. Durante el testimonio de mi ex, me enteré de que había ido a casa para sorprenderme con un almuerzo y un viaje de fin de semana para 2 a Catskills. Tenía planeada una escapada romántica completa, solo para encontrarse con nosotros y terminar así. Dijo que cuando AP le ordenó que se hiciera a un lado, lo golpeó y se detuvo, solo para detenerse cuando me arrojó de él. Rápidamente llamó al 911. Escuché el dolor en su voz, sus sollozos mientras hacía lo que el operador le decía que hiciera. Fue desgarrador. AP no pudo testificar verbalmente y estaba muy medicado, entonces usaron imágenes de su aspecto que me revolvieron el estómago porque yo era el responsable de todo esto. Mi ex le destrozó la cuenca del ojo, los pómulos y le destrozó la mandíbula. Dijeron que había fragmentos de hueso demasiado pequeños para juntarlos. Mi ex fue acusado de un delito grave de 3er grado y sentenciado a 7 años, lo que provocó que mis hijos gritaran en protesta y que mis hijas y su familia soltaran un gemido que me persigue hasta el día de hoy. Esos primeros 3 meses fueron una tortura. La esposa de mi AP me demandó por alienación de afecto. Mi ex solicitó el divorcio. Mi hijo mayor se mudó, mi otro hijo se quedó en su habitación y mis gemelos se rebelaron fuertemente. Mis excuñadas me atacaron en medio del helicóptero Price. Su madre me escupió en la cara cuando intenté disculparme con ella. Mi padre y mi hermano se negaron a hablar conmigo. Al final, tuve que encontrar un nuevo trabajo, no entraba dinero y casi terminé con los ahorros, pero estaba prácticamente en la lista negra en mi campo. Era mala publicidad para la empresa de contabilidad,
así que comencé a trabajar en el comercio minorista y trabajé como ajustador estacional de H&R Block durante la fiebre fiscal. Casi pierdo la casa. Mi ex se niega a permitirme visitarlo y todas las cartas fueron devueltas. Llorar en la ducha se convirtió en algo casi cotidiano. Mis padres casi se separaron porque mi madre me defendía constantemente. Mi hermano se negó a reconocerme. Incluso mis amigos que tuve desde la escuela primaria estaban divididos. Pronto comencé a tener pensamientos de terminar con las cosas, de recoger mis pertenencias y desaparecer. La culpa era muy pesada. Finalmente, vi a una terapeuta y ella me regañó. Me dijo que estaba muy cómoda con mi ex. No lo vi como un marido. Lo vi como un amigo con beneficios y lo traté igual. Ella está en lo correcto. Lo hice. Me sentí demasiado cómoda con él. Lo vi como un compañero. Sin embargo, él me veía como su esposa, madre de sus hijos, la mujer que amaba y deseaba. Lo di por sentado. Pasó casi un año. Un año de silencio por parte de mis hijos. Cuando preparo la cena ellos recogían su comida y se iban a sus habitaciones, negándose incluso a mirarme. Tuve algunas crisis rogando que me dijeran algo, pero nada. Mi hermano se casó y yo no fui invitada, mis hijos sí. Seguí intentando visitar a mi ex con la esperanza de que me incluyera en la lista de visitantes, pero siempre me lo negaron. Mis cartas seguían siendo devueltas. Me deprimió mucho y sabía que lo merecía. Entonces, un día, de la nada, apareció mi hermano. Me quedé en shock al verlo y estaba feliz. Esta fue la primera vez desde el juicio que vino a mi casa y solo vino a regañarme. Me dijo que mi ex estaba en la enfermería después de que lo apuñalaran. Un recluso intentó agredirlo sexualmente en su celda, lo que provocó que mi ex fuera apuñalado en el estómago y que el recluso se rompiera la columna. Mi hermano me gritó: «Tú hiciste esto», antes de regresar a su camioneta. Lloré durante días después de eso, porque tenía razón. Hice esto. Intenté visitarlo en la enfermería y todavía me lo negaron. Durante 4 años más intenté hablar con él y todavía le escribí cartas, pero me las devolvieron. Afortunadamente, nuestros hijos visitaban mucho a su padre. Así fue como supe que mi hermano lo había puesto bajo custodia protectora desde su ataque. A lo largo de los años, mi hijo mayor fue a la misma universidad a la que asistió mi ex e incluso tomó la misma especialidad. Solo llama a sus hermanos, nunca quiso hablar conmigo. Nunca viene a la casa de vacaciones, pero solo lo hace para ver a sus abuelos. Mi otro hijo hizo lo mismo, fue a la misma universidad y se negó a llamarme también. Mis gemelas eran duras conmigo, pero visitaban a su padre semanalmente, lo que mejoraba su estado de ánimo. Mi hermano y yo apenas hablábamos. Intenté visitar a su esposa cuando tuvieron su primer hijo, pero me pidieron que me fuera. Mi madre me mantuvo al tanto de lo que estaba sucediendo en sus vidas. Mi padre todavía se negaba a reconocerme. Luego, a principios de mayo de este año, mis hijos estaban felices y regresaron a casa. No sabía por qué y no me importaba, estaban en casa. Durante 4 meses mis hijos estuvieron cerca e hice todo lo que pude para mostrarles cuánto lo sentía. Pero en su mayoría me ignoraron, pero estaban hablando conmigo y me hizo muy feliz tener una conversación con ellos, para saber qué estaba pasando en sus vidas. Mi hijo mayor estuvo saliendo con una mujer durante más de un año. Mi segundo hijo estaba en un equipo de atletismo universitario. Incluso mis hijas empezaron a hablarme de nuevo y me odié aún más por lo que les hice. Verlos sonreír de nuevo, bromear y cenar juntos. Lo extrañé mucho. A finales de agosto, me estaba preparando para el primer día del último año de las gemelas, que también coincide con su cumpleaños número 18. Les expreso mi emoción por su fiesta de cumpleaños, les conté lo que pensaba hacer y sin dudarlo mis niñas me preguntaron si podíamos hacerlo en otro día. Me confundió porque pensé que estábamos empezando a mejorar. Cuando les pregunté por qué uno de ellas dijo, «Porque papá nos está dando una fiesta y no quiero que estés cerca de él». Ese comentario me sorprendió. Pregunté cuándo liberaron a su padre y dijeron que salió a fines de abril por buen comportamiento. Lloré porque estaba libre y eso me rompió un poco más. Estaban más cerca porque él estaba fuera. Estaban más felices y alegres porque tenían a su padre de regreso en sus vidas. No fue porque estábamos empezando a sanar. Lo recuperaron. Pregunté dónde se hospedaba y me dijeron que se hospedaba con mi hermano. Intenté llamarlo, necesitaba hablar con él, pero se negó. Intenté revisar todas las cartas que fueron devueltas a lo largo de los años y lo vi brevemente, a través del arendille de la puerta. Grité su nombre y mi hermano me pidió que me fuera. Le entregué las cartas y me fui. Cuando llegué al camino de entrada escuché su voz. Me di la vuelta y él caminaba hacia mí. Instantáneamente comencé a llorar y fui a abrazarlo y él me devolvió mis cartas. «¿Olvidaste esto?», me dijo fríamente y lloré viéndolo alejarse. Le rogué,
Le supliqué que simplemente hablara conmigo y él simplemente regresó a esa casa. Mis hijos me miraban fijamente desde la puerta y ninguno de ellos tenía amor en sus ojos por mí. En ese momento me di cuenta de que mis hijos simplemente me toleraban. Sin embargo, todavía quiero solucionar este problema. Quiero decirle lo egoísta que fui. Quiero decirle cuánto lo extrañé. Decirle que lamento mucho haber destruido lo que teníamos. Así que todavía estoy tratando de seguir adelante con mi vida diaria. Me enteré por mi madre que la ex esposa de mi papá estuvo visitando a mi ex hace 2 años y ha estado viniendo a verlo. Realmente no me importa. Solo quiero que de alguna manera me perdone. Quiero que me hable. Quiero que él esté a mi lado. Quiero que me mire como solía hacerlo. Quiero a mis hijos a nuestro lado. Solo quiero recuperar a mi familia. Sin embargo, sé que no lo merezco. Incluso por algún milagro, volvemos a ser uno, nunca será lo mismo. Fui egoísta y desearía poder recuperarlo todo. Esta es una respuesta al post de mi madre, mi egoísmo arruinó a mi familia. Soy un usuario regular de Reddit, así que estoy usando un seudónimo porque realmente no quiero que nadie en mi círculo social sepa que soy yo. Me esfuerzo por mantener mi pasado en secreto. Mis amigos universitarios no saben que mi papá estuvo en la cárcel. Ni siquiera me importa decírselo. Así que cuando caminaba por el campus y escuchaba a mucha gente hablar sobre este post y compartirlo, me trajo muchas emociones que he estado tratando de superar. Así que lo busqué y había suficiente información proporcionada para saber que se trataba de mi familia, y eso me enojó. Me comuniqué con mi madre, quien comenzó con las malditas lágrimas, y le grité. Cuando fui a ver a mi papá y le conté lo que hice, me gritó, mi padre es un buen hombre. Solo me regañó por maldecir a mi madre. Me dijo que quizás no ame a mi madre, pero necesito respetarla. Es difícil respetar a alguien así. Mi padre siempre tuvo problemas. Nos inculcaba que debíamos estar agradecidos por crecer en un área donde no nos atacarían por sacar buenas notas o ser atrapados leyendo por otros niños. Donde te golpean por querer cosas blancas, como ir a la universidad. Nos dijo que era así para él en el sur del Bronx. Mis tías nos contaron cómo se unió a una pandilla a los 13 años para que lo dejaran en paz mientras iba a la escuela. Cuando tenía 15 años, su padre falleció de cáncer, y mi padre tuvo que ser un padre sustituto para sus 2 hermanas, ya que no había seguro de vida, trabajaba y hacía lo que tenía que hacer para ayudar a pagar el alquiler y poner comida en la mesa mientras seguía asistiendo a la escuela. Mi papá dijo que tuvo la suerte de que su madre se volviera a casar con un buen hombre y se mudaran al norte de Nueva York para tener una vida mejor. Según lo que me contó mi tío, él y sus amigos pensaban que mi papá era raro. Era la década de los 90 y mi papá entró a la escuela con ropa muy holgada y una camiseta de la bandera de Puerto Rico y decidieron meterse con él. Mi tío dijo que no esperaban que mi papá instantáneamente peleara con ellos y les diera una paliza, pero en lugar de alejarse, mi papá los ayudó a levantarse y les preguntó si querían faltar a la escuela, compartir un 40 y hablar las cosas. Mi tío dijo que cuando mi papá hizo eso, supo que serían amigos y comenzaron a pasar tiempo juntos. Él lo presentó a mi mamá y se llevaron bien. Fueron a la misma universidad y al final de su primer año, se casaron. Cuando crecíamos, mis padres eran la pareja amorosa. Siempre se tomaban de la mano, se besaban y era realmente embarazoso. Incluso al comienzo de mi último año cuando todo se fue al carajo. Él actuaba como un adolescente cuando se trataba de mi mamá. La amaba, la respetaba. Honestamente puedo decir que nunca la puso en un pedestal. Le daría charlas a mi hermano y a mí de que una mujer no respetará a un hombre que la pone en un pedestal y cuando le pregunté por qué dijo porque siempre te estarán mirando por encima del hombro. Mi papá me dijo que su padre y su padrastro tenían la misma mentalidad. Tratas a tu esposa como tu igual. Ella es tu mejor amiga, ella es tu confidente como tú eres el suyo. Mi papá tenía sus rarezas. Era un hombre grande y siempre bromeaba. 1,80 m, 260 libras, y a pesar de estar pesado, era muy activo. Solía encantarme cuando le cantaba a mi mamá. A todos nos encantaba. La serenaba, le compraba flores y escribía en la tarjeta, porque es jueves y estaba pensando en ti. Le escribía la carta de amor ocasional y defendería su honor cuando alguien fuera grosero o irrespetuoso con ella. Siempre le decía lo hermosa que era. Mi papá les mostró a las niñas qué tipo de hombre deberían tener en sus vidas. Cuando se trataba de mi tío, mi papá siempre estaba allí para él. Incluso cuando todos pensaban que era un caso perdido, mi papá nunca dejó de creer en él y como mi abuelo dijo una vez, le sacó lo tonto y dejó atrás al hombre que debía ser. Esa frase siempre me hacía reír. Mi papá me mostró como un hombre, un amigo y un esposo deben actuar y mi madre,
antes de su aventura, siempre amó a mi papá. Siempre lo apoyaba y lo alentaba. Era su animadora cuando estaba deprimida y ella era la suya. Para todos nosotros, tenían el matrimonio que queríamos tener. Luego mi mamá lo arruinó. Recuerdo esos meses. Hablaba con mi padre como si fuera inferior a ella y él se defendía pero se restringía. Aunque mi padre se graduó de la universidad y tiene una carrera exitosa como asesor financiero, la abuela dijo que era como su padre, amable, respetuoso y servicial, pero no dudaría en arrancarte la garganta con las manos. Mi papá intentó todo. Le compraba flores, intentaba llevarla a cenar, a bailar, pero ella estaba en su propio mundo, tratándolo mal. Todos lo vimos. Realmente estaba afectando mucho a mi hermano y a mis hermanas gemelas, pero mi papá sonreía y nos decía que lo solucionarían. Nos decía que mamá probablemente estaba realmente estresada en el trabajo y lo llevaba a casa, y yo creía eso, especialmente cuando renunció a su trabajo. Honestamente pensé que era su trabajo el problema. Luego arrestaron a mi papá. Mamá, ¿sabes la vergüenza que sentimos cuando toda la escuela hablaba de lo que había pasado? Arrestaron a mi papá porque mi mamá no pudo mantener las piernas cerradas. No podía soportar mirarte, por eso me fui a quedarme en la casa de la abuela. La sola vista de ti me daba asco y cuando visité a papá, él no podía mirarme a los ojos. Estaba avergonzado. Me dijo que había fallado como esposo y fallado como hombre. Le dije que no lo había hecho, pero él insistió en que sí, porque un hombre habría pensado en las consecuencias de sus acciones antes de hacer algo tan jodidamente estúpido, y falló como esposo porque su esposa se acostó con otro hombre. Le rogué que por favor me mirara y no lo hizo. Luego tú tuviste el descaro de pedirnos perdón y por primera vez en mi vida, quise herirte físicamente. Todos estábamos sufriendo y tú querías perdón. Cuando me senté en ese juicio, escuchar esa llamada al 911 fue los peores 25 minutos de mi vida. 25 minutos escuchando a mi padre, que habría matado y muerto por ti, llorando, pidiendo ayuda a la operadora, diciéndole a esa mujer que creía que acababa de matar a alguien. Escuchar a esa mujer tranquilizándolo mientras él repetía una y otra vez, la mujer que amo me engañó, nos dolió más que nada. Sé que intentaste actuar como testigo de carácter para papá, todos te dijimos que no lo hicieras y lo hiciste de todos modos. ¿Por qué? ¿Querías mostrarnos que todavía lo amabas? ¿Decirle al tribunal que él es un buen hombre? Porque en mi opinión, ese interrogatorio donde contaste cuánto tiempo llevabas con ese hijo de puta fue la razón por la que lo perdimos. Por eso fue enviado a la cárcel, y creo que si hubiéramos tenido un abogado real en lugar de uno de oficio, él habría salido libre. Tuve problemas de ira debido a eso. Mi hermano se volvió un alcohólico en secreto, una de las gemelas era suicida y tú no lo notaste. Todo lo que querías era intentar arreglar las cosas con papá, dejándome a mí mantener a flote a mis hermanos. Te odiaba. En cierta forma, todavía lo hago. Cuando fui a la universidad, no quería saber nada de ti. Al igual que mi padre, tuve que ser un padre sustituto para mis hermanos. Estaba trabajando a tiempo completo, yendo a la universidad y enviándote dinero para ayudar a pagar las cuentas. No sé por qué hiciste parecer que lo estabas haciendo sola. Mamá, sé que fue difícil, sé que estabas muy deprimida, pero tenías ayuda con las cuentas y la abuela te defendió, pero solo lo hizo porque todos estaban en tu contra. Al menos eso es lo que las gemelas creen. Cuando apuñalaron a papá, casi tuve un colapso nervioso. Lo había visto ese día. Me estaba burlando de lo musculoso que se había puesto y nos reímos mucho de lo que papá llamaba el plan de cuerpo de prisión. Lo hizo sonar como un comercial divertido. Estaba a mitad de camino de regreso a la escuela cuando recibí la llamada. Casi choqué el coche porque mi cerebro se apagó. Fue difícil para todos. No le dije esto a nadie, pero me senté fuera del apartamento de ese puta. Quería joderlo tan mal, pero cuando lo vi caminando con ese bastón, recordé lo que dijo papá y me fui. Con el paso de los años, la abuela murió, luego el abuelo unos días después por el síndrome del corazón roto, y papá no pudo asistir al funeral. ¿Sabías que sus dos hermanas se casaron en la sala de espera solo para que él pudiera entregarlas? El daño que nos hiciste a todos es tremendo y no ayudó que siguieras pidiéndonos perdón, pedirnos otra oportunidad. Nunca nos diste espacio para comprender, para sanar. Solo seguías pidiendo y todo lo que veo es que querías sentirte mejor. No te importaba. No lo intentaste, solo nos diste espacio y actuaste como si debiéramos actuar, como si todo fuera normal de nuevo. Sí, lo intentaste en los años posteriores, pero no durante el tiempo que debías hacerlo, cuando era más importante. Cuando papá salió, nos dijo que empezáramos a hablar contigo. Nos dijo que eres una buena madre para nosotros y que, por lo tanto, deberíamos mostrarte respeto. Así que lo hicimos y eso te hizo feliz. Por un tiempo,
Recordé lo que era no odiarte. Papá tenía problemas para encontrar trabajo al principio, pero uno de sus antiguos clientes lo contrató. No esperaba que las gemelas te lanzaran esa bomba. Papá no quería que supieras que estaba fuera. Así que cuando apareciste, realmente le molestó. Vomitó después de hablar contigo. Dijo que la sola vista de ti lo enfermaba. En cuanto a tu declaración en tu post sobre esa ex esposa viniendo a ver a papá, ella ha estado viniendo a verlo semanalmente durante más de 3 años, y han estado pasando tiempo juntos desde que salió. Así que por favor deja de construir un castillo en el aire sobre que ustedes dos volverán a estar juntos. Si quieres hablar de esto, llámame. ¿Quieres arreglar las cosas con tus hijos? Llámame. Lo que hiciste la semana pasada al publicar lo que es, sin duda, el peor momento de nuestras vidas es puro egoísmo, como sugirió tu título. Le conté a papá sobre esto y no le importa. Dijo que eres solo la madre de sus hijos, nada más.